Y a pesar de los datos, oiga, a pesar de los datos que tiene el presidente, pues la realidad que viven en Michoacán con la presencia de la narcopolítica es otra. Y es que, mire, escuchábamos a Silvano Aureoles decir, regresará la narcopolítica a Michoacán. Perdón, ¿cuándo se fue la narcopolítica de Michoacán? El narcotráfico ha estado asentado desde hace muchísimos años, pero muchísimos años en este estado. Hemos sido testigos de cómo cárteles de la droga, y lo comentábamos el otro día, como los Caballeros Templarios, llegaron a ser un gobierno de facto. Y esto gracias precisamente a esta unión, a esta relación que existe ya entre políticos, empresarios, militares, policías, narcotraficantes que conforman el rostro del crimen organizado. Un crimen organizado que ha convertido a este estado en verdadera tierra de nadie. Jesús Velázquez con un trabajo especial aquí en La Octava. Los vínculos de la delincuencia organizada con el poder en Michoacán han dejado ver la existencia de una narcopolítica en la entidad. La disputa por el territorio llevó hasta Palacio Nacional al gobernador Silvano Aureoles para presentar las pruebas de un presunto gobierno que fue impuesto por el narcotráfico. Contenido que actualmente se desconoce y que no ha sido presentado ante la Fiscalía General de la República ni el Instituto Nacional Electoral. Ayer tuvo ocasión de hacerlo, porque si bien es cierto que no fue recibido por Andrés Manuel López Obrador y esperó 4 horas a ser recibido en una escena, pues francamente de tragicomedia mexicana, afuera de Palacio Nacional, pues tuvo ocasión de haber convocado a una conferencia de prensa y presentarle a los medios la información al respecto. Michoacán es una de las entidades donde funcionarios y sus familiares han sido ligados con los principales cárteles. Entre los personajes se encuentra el exgobernador Jesús Reina y el hijo de Fausto Vallejo. Me parece que el aceptar que se pacte entre el crimen organizado y el poder político es un error grave y que no es tolerable, ¿no? Y que al final de cuentas este tipo de pactos lo que generan es sin duda distintas formas de criminalidad, generan violencia y a la larga provocan un enorme deterioro a las instituciones. La periodista en seguridad Sandra Romandía destacó que durante la pasada jornada electoral hubo una fuerte presencia del crimen organizado para presionar a la población en favor de candidatos y así tener el control del territorio. Cómo en estas elecciones o previo a estas elecciones se estaban moviendo y estaban presionando a la población para apoyar tal o cual candidato, el crimen organizado presionando a la población a favor de ciertos candidatos. La entidad michoacana ha sido una pieza clave para la economía del crimen organizado por el trasiego de drogas a Estados Unidos y su territorio para cultivar e instalar laboratorios para fabricar drogas sintéticas como el fentanilo. Ha encontrado en la población de Michoacán pues zonas para poder cobrar piso, para extorsionar, para secuestrar y que les sea totalmente redituable, porque Michoacán es un estado donde en ciertas zonas genera muchísima riqueza y hay empresarios que manejan negocios a grande escala, donde dan trabajo a mucha gente y de ahí pues empiezan a extraer esos recursos. Los conflictos entre los grupos denominados autodefensas dio inicio con la infiltración del crimen organizado, provocando que se perdiera su objetivo. No solamente fueron infiltradas por grupos vinculados al crimen organizado, sino también infiltradas por grupos vinculados al poder político, y esto pues genera al final de cuentas una lamentable situación de una violencia. Las principales células delictivas que operan en la entidad son el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Cárteles Unidos, el Independiente y remanente de los Caballeros Templarios y la familia michoacana. Para La Octava, Jesús Velázquez. Usted recuerda cuando incluso durante la gestión de Enrique Peña Nieto llegó el famoso licenciado Castillo, como una especie de ¿cómo podríamos llamarlo? Cofiscal, coprocurador, bueno, era el representante de ese desgobierno federal para poner orden en Michoacán. Acaban de surgir las autodefensas. Y caray, lo único que hicieron fue tratar de administrar la tragedia, administrar el drama, administrar precisamente a los grupos criminales. Hicieron lo de siempre. Fueron detrás de la tuta, agarraron a Servando Martínez, lo metieron a la cárcel, en fin, supuestamente habían desbaratado ya a los templarios, anteriormente a la familia michoacana, y la realidad fue otra. El narcotráfico siguió operando a sus anchas.
Aparecieron entonces los Viagras, aparecieron entonces los Cárteles Unidos. De verdad, es ahí donde uno se pregunta, señor Silvano Aureoles, ¿en qué momento dice usted que se fue la narcopolítica del estado de Michoacán? ¿En qué momento el narcotráfico ha dejado de ser una fuerza gobernante dominante en ese estado? Siempre ha estado presente por la complacencia de autoridades, de políticos, que forman parte, insisto, de ese gran cártel que está generando tanta violencia y que está ensangrentando a nuestro país.